Damas y caballeros, permítanme presentarme, les habla Muerte Neitor, y estamos en un nuevo video, esta vez con una historia salida de mi imaginación, y como ya pudieron leer en el título del video, la historia se llama, El exorcismo de Sara. Por cierto, esta historia de cierta forma está enlazada con otra historia que anteriormente les había contado, así que terminando el video, vayan a ver, el extraño caso de Rosemary, fue uno de los primeros videos que hice, se los dejo en la descripción del video, así que sin más, comencemos. Bien, esta historia sucedió en los años de 1967, era una niña, que evidentemente se llamaba Sara, tenía una familia que se podía describir como perfecta, al padre de esta niña le empezaba a ir bien en el trabajo, la madre era tan servicial y atenta, y la niña era bonita, inteligente, y sobre todo obedecía al pie de la letra las órdenes de su madre. Como ya les había relatado, la vida de esta familia era perfecta, hasta que se mudaron de casa, muchos vecinos les habían advertido que cambiarse a esa casa sería el mayor error de su vida. El padre de la niña no hacía caso a estas advertencias, él creía que eran envidias, ya que la casa era muy grande y sobre todo elegante. La familia muy contenta, pasan la primera noche en esa casa, muy cómodos entre muebles de lujo y comodidades que cualquiera en esa época desearía tener, pero lo que esa familia no sabía es que después de esa noche, nada sería igual. Al día siguiente en la mañana el padre de la niña se va a trabajar, mientras que la madre y la hija se quedaron solas. Era la hora del almuerzo, Sara esperaba con ansia sentada en el comedor, mientras tanto, la madre le preparaba unos hotcakes en la cocina, fue cuando repentinamente un ruido extraño estremeció a ambas, al parecer, el ruido venía del sótano, donde todo era oscuro y no podría haber ruido alguno, el ruido que las había puesto con los pelos de punta, eran como de unas cadenas. La madre, al oír tal ruido, piensa al instante que había un intruso en la casa, así que le dice a Sara que se escondiera bajo la mesa hasta que ella regresara, así que la madre baja al sótano. Sara aterrada se queda esperando a su madre, cuando notó que la ventana de la cocina comenzó a abrirse lentamente, Sara aterrada comenzó a abrazarse a sí misma para no tener miedo, cuando de pronto comienza a oír pasos que caminaban lentamente, se oía como rechinaba la madera, Sara, asustada, y por el pánico, comienza a derramar lágrimas, cuando oye que los pasos se acercan cada vez más, de pronto el susto se le pasa cuando ve que se trata de su madre, Sara sale corriendo, a abrazar a su madre, y esta la consuela diciéndole que se había caído una herramienta de su padre. Aunque Sara podía notar un pánico enorme en los ojos de su madre. Llegó la noche, y Sara estaba ya en su cama, pero no podía dormir, así que se dirigió al cuarto de sus padres, pero antes de entrar notó que sus padres estaban hablando, así que decidió escuchar la conversación. Su madre le comenzó a contar sobre lo que había pasado en el sótano, dijo que había escuchado algo en el sótano, así que fue a ver lo que provocó el ruido, y cuando bajó vio que había una niña mirándola fijamente. La madre le preguntó que quién era, cuando de pronto la niña se convirtió en un charco de sangre, la cual formó un nombre que decía, Tiffany. Después la madre se talló los ojos y ya no había nada, así que subió lentamente creyendo todavía que podía haber alguien en la casa, llegó a la cocina, y abrazó a Sara, y la madre le explicó al padre que tuvo que mentirle a Sara para no asustarla. Tras oír esto, Sara se va corriendo a su cama y se tapa con las sábanas para después caer en un sueño muy profundo. Al siguiente día, no ocurrió nada raro, todo normal, hasta que llegó la noche. Sara estaba dormida cuando de pronto escucha la voz de su madre. La voz le decía a Sara que fuera al sótano, aunque no podía ver a su madre y con todo el miedo del mundo, obedeció a su madre. Sara abrió lentamente la puerta de su habitación, después comenzó a bajar las escaleras poco a poco hasta llegar al sótano. Fue cuando vio algo que le heló la sangre, vio a una niña sin ojos. Tras esto la niña le dijo que no le haría daño.
De pronto sus padres se despertaron tras oír murmullos, los dos se levantaron y fueron inmediatamente al sótano, que era de donde provenían los murmullos. Cuando bajaron se encontraron con Sara, prácticamente hablando sola. Cuando sus padres le preguntaron que con quién hablaba, Sara les contestó que tenía una nueva amiga llamada Tiffany. Al oír esto a los padres se les pusieron los pelos de punta, recordando el acontecimiento que le había pasado anteriormente a la madre, así que sin más, se llevaron a Sara a dormir con ellos. Pero, después de esa noche, Sara no sería la misma. Normalmente su madre la encontraba hablando sola en el sótano. Había veces que aseguraba que su muñeca cobraba vida entre muchas otras experiencias raras, hasta que un día, la madre escucha un fuerte golpe en la habitación de Sara, así que sube corriendo a ver lo que pasaba. Al entrar vio lo que nunca pensó haber visto en su vida, presenció un espectáculo tan inoportuno, vio a su hija Sara levitando. Tras este suceso, los padres de Sara decidieron llamar a un exorcista, el cual para comprobar la supuesta posesión de Sara, le muestra un crucifijo, y esta no resiste verlo, voltea hacia su lado izquierdo y el crucifijo sale volando por una extraña fuerza sobrenatural. El exorcista convencido acepta realizarle un exorcismo a Sara. Para esto, el exorcista les dice a los padres que no pueden presenciar el exorcismo, también les advierte que no puede haber ningún objeto o juguete cerca, debido a que el espíritu o demonio podría refugiarse en dicho objeto, así que meten a Sara en su habitación, en donde lo único que había era su cama, algunos muebles, y su muñeca favorita, a la cual Sara afirmaba que a veces cobraba vida, pero el exorcista no se percata de la presencia de esta, así que amarran a Sara a una silla, para evitar cualquier reacción violenta por parte de Sara. Hecho esto, comienza el exorcismo de Sara. El exorcista hace un círculo con agua bendita, después abre su Biblia y comienza a rezar algunas oraciones. Tras esto Sara comienza a molestarse y a gritar muy violentamente. El exorcista continúa y comienza a aventarle agua bendita. Los padres impotentes por no poder hacer nada, solo oían los desesperados gritos de su hija. Finalmente los gritos terminan, y el exorcismo finaliza exitosamente. Sara volvió a la normalidad, y los padres agradecieron al exorcista, y este se marchó. Aparentemente todo estaba bien, pero todavía había algo mal. Sara les aseguraba a sus padres que su muñeca favorita comenzaba a asustarla, que había veces que la molestaba, que le jalaba los pelos, y que incluso le decía cosas horribles, así que sus padres tiraron a la muñeca. Al día siguiente, el padre de Sara fue a trabajar. La madre y Sara nuevamente, como todos los días, se quedaron solas. Ya había anochecido y el padre no llegaba, puesto que tenía mucho trabajo, así que Sara y su madre cenaron solas. Estaban cenando tranquilas hasta que escucharon un grito horrible, al parecer de una niña, y lo peor es que venía del sótano. La madre le dijo a Sara que se escondiera debajo de la mesa y que no saliera hasta que ella volviera, así que nuevamente Sara se había quedado sola debajo de la mesa. La madre bajó las escaleras. Sara solo esperaba ansiosa a que volviera su madre, ya que el miedo se apoderaba de ella. De pronto escuchó la voz de su madre pidiendo ayuda. Sara no quería salir, debido a que tenía mucho miedo, pero ella misma se armó de valor y salió en auxilio de su madre. Al bajar al sótano, la pequeña Sara se encuentra con un escenario horrible, su madre recostada en el piso, sin ojos, y envuelta en un charco de sangre. Después solo se oye el grito de la pequeña. Después de 2 horas, finalmente llega el padre a casa, abre la puerta y no ve a nadie en la casa. Nota que la puerta del sótano estaba abierta, así que baja para ver qué es lo que había allá abajo. Cuando se encuentra con un escenario tan macabro y sangriento, su esposa y su hija Sara estaban colgando de un lazo ahorcadas, y sin ojos, y debajo de ellas, un gran charco de sangre. Detrás de ellas se encontraba la muñeca de Sara con los ojos de Sara y de su esposa. Días después de este incidente, que los policías aseguraban había sido un suicidio, un vecino se acerca al padre de la ya fallecida Sara, y le empieza a contar lo que había sucedido en esa casa años atrás. Una madre y su hija, llamada Tiffany Burton, habían llegado a esa casa. La madre estaba loca pues su marido la había dejado por culpa de Tiffany, así que un día en la borrachera, la madre asesinó a su hija colgándola de un lazo, y después sacándole los ojos. Tras esto la madre no resistió la culpa y después también se colgó, y desde entonces se dice que esa casa estaba embrujada o algo así por el estilo. El padre al oír esta historia, irrumpió en llanto y se mudó de esa casa para no recordar
recordar más lo que había pasado, se fue a un pueblo en Boone County, San Andrés. Ahí se hizo amigo de un señor dedicado a la ganadería, el cual tenía una hija llamada Rosemary, así que el padre de la difunta Sarah decidió venderle a un bajo precio la muñeca de su difunta hija, ya que le traía malos recuerdos, pero él no sabía lo que después se convertiría en un caso desafortunado, en el extraño caso de Rosemary. Bueno, damas y caballeros, eso ha sido todo. Dale like al video, y recuerda que en la descripción del video se encuentra el extraño caso de Rosemary, que es la historia que sigue después del exorcismo de Sarah, así que nos vemos hasta la próxima.